¿Alguna vez has tenido ese extraño momento en el que algo dentro de ti susurró, no vayas allí, o di que sí a esto, incluso antes de que tu mente pudiera procesar por qué? Tal vez fue una sensación repentina en tu pecho que te dijo que no confiaras en alguien, o un impulso silencioso que te guió a tomar un camino diferente a casa, y solo más tarde descubriste por qué esa elección importaba. La mayoría de la gente descarta estos sutiles impulsos como coincidencias, emociones o incluso impulsos irracionales. Pero, ¿y si te dijera que estos susurros no son aleatorios en absoluto? ¿Y si son el lenguaje del propio campo cuántico, tu primer punto de acceso a una realidad que ya se está formando ante tus ojos? Verás, hemos sido condicionados a creer que la vida es lógica, secuencial, de causa y efecto. Hacemos planes, analizamos opciones, sopesamos los pros y los contras, y luego decidimos. Pero en la mecánica cuántica, la realidad no funciona de esa manera. Los experimentos han demostrado que la información puede ser recibida antes de que un evento ocurra, como si la conciencia no estuviera atada al tiempo lineal. Investigadores como Dean Radin y el Instituto HeartMath han estudiado este fenómeno, llamándolo presentimiento, la capacidad del cuerpo para sentir el futuro antes de que llegue. Tu sistema nervioso, tu corazón, tu instinto, todos registran cambios en el campo cuántico antes de que tu mente racional pueda ponerse al día. Esa señal interna y silenciosa que a menudo ignoras es el avance de tu futuro. Piénsalo como sintonizar una emisora de radio. Antes de que te fijes completamente en la frecuencia, escuchas estática, luego fragmentos de una canción y de repente el sonido se vuelve claro. La intuición es esa estática convertida en señal. Es tu conciencia captando destellos de la frecuencia en la que estás a punto de colapsar la realidad. El problema es que la mayoría de la gente está entrenada para dudar de la estática. La anulan con la lógica, la apartan pensando en exceso o la silencian exigiendo pruebas. Pero el campo cuántico nunca habla con pruebas, habla con resonancia. Y la resonancia siempre llega primero como un sentimiento. Por eso la intuición se siente suave, casi ignorable. No grita, susurra, no discute, te da un empujoncito, no abruma, invita. Y sin embargo, cuando miras hacia atrás a las decisiones más importantes de tu vida, lo más probable es que tu primera señal fuera la correcta. Esa primera reacción visceral, ese primer saber interno, ese parpadeo de conciencia, te estaba guiando mucho antes de que tu razonamiento pudiera explicarlo. La ironía es que la mayoría de la gente solo confió en retrospectiva. Dicen, lo sabía, debería haber escuchado. Pero para entonces la señal ya ha sido probada por los eventos. ¿Cómo sería tu vida si confiaras en la señal la primera vez, sin esperar la confirmación externa? La manifestación cuántica no comienza cuando decides, sino cuando te das cuenta. Antes de que se haga la elección, antes de que se tome la acción, hay un espacio liminal, un microsegundo donde el campo te muestra el camino. Es como estar al borde de dos líneas de tiempo y captar el parpadeo de la que te llama por tu nombre. Si lo descartas, vuelves a caer en la vieja realidad. Si confías en ello, entras en la nueva. Ese es el mecanismo oculto detrás de la sincronicidad y la intuición. No son accidentes, son señales del campo, marcadores que te dicen que el colapso ya está en movimiento. Aquí está la paradoja. La intuición se siente demasiado simple para ser confiable. Tu mente dice, no puede ser tan fácil. Necesito datos, necesito garantías, necesito un plan. Pero el universo no funciona con garantías, funciona con alineación. La complejidad es el lenguaje de la mente, la simplicidad es el lenguaje del campo, y tu intuición es la simplicidad encarnada, una señal, un impulso, una voz interior silenciosa. Síguela y estarás en resonancia, ignórala y estarás desincronizado.
Por eso a tanta gente le cuesta manifestar. Piensan que requiere rituales, horas de visualización o afirmaciones interminables. Olvidan que el primer paso siempre llega como un susurro. El susurro es la alineación. El susurro es la puerta de entrada. Cuando aprendes a escucharlo, a confiar en él y a actuar en consecuencia sin dudarlo, colapsas en realidades más rápido de lo que la lógica podría predecir. De hecho, la lógica siempre llega tarde a la fiesta. Para cuando tu mente entiende lo que pasó, tu energía ya ha cambiado el campo. Así que la pregunta no es si el campo cuántico te está hablando. Siempre lo está haciendo. La verdadera pregunta es, ¿estás escuchando? Ese parpadeo de conciencia que tuviste esta semana, ese impulso visceral que ignoraste, ese repentino sí o no interno que descartaste, eso era el campo señalándote. Era el avance de una realidad que ya te estaba esperando. Y cuanto más lo notas, más fuerte se vuelve, hasta que finalmente toda tu vida se convierte en una sinfonía de sincronicidades que te guían sin lucha, sin confusión, sin miedo. Aquí es donde comienza nuestro viaje. Quédate conmigo, porque en el siguiente paso te mostraré exactamente cómo la ciencia demuestra que tu intuición no es imaginación. Es tu brújula cuántica. Durante siglos, la intuición fue descartada como superstición, algo suave, poco fiable o incluso peligroso de confiar. Pero hoy, la ciencia se está poniendo al día con lo que los místicos, chamanes y maestros espirituales siempre han sabido. El cuerpo puede sentir el futuro antes de que la mente pueda explicarlo. Esto no es filosofía, es física, biología y neurociencia, convergiendo para revelar las capas ocultas de la realidad. Comencemos con el trabajo de Dean Radin, uno de los investigadores más respetados del Instituto de Ciencias Noéticas. Sus estudios sobre el presentimiento, la capacidad del cuerpo para reaccionar antes de que ocurra un evento, son revolucionarios. A los participantes se les mostraron imágenes que podían ser tranquilizadoras o perturbadoras. Antes de que la imagen perturbadora siquiera apareciera, sus sistemas nerviosos se alteraban. El ritmo cardíaco aumentaba. Las glándulas sudoríparas se activaban. Las ondas cerebrales cambiaban. El cuerpo, literalmente, anticipaba el futuro unos segundos antes. Estadísticamente, los resultados eran imposibles de ignorar. Algo más allá del tiempo lineal estaba en juego. Radin concluyó: la conciencia no se limita al presente, se adentra en el futuro. Ahora pasemos al Instituto HeartMath, donde investigadores como Rollin McCarthy han demostrado que el corazón, y no solo el cerebro, es un poderoso órgano intuitivo. En un famoso estudio, los participantes volvieron a anticipar estímulos futuros. Lo que sorprendió a los investigadores fue que el corazón respondió antes que el cerebro. El corazón sintió el futuro y luego envió señales al cerebro y al cuerpo. Esto invierte el viejo modelo. No solo estás pensando con tu cabeza, estás pensando con todo tu campo. Tu corazón no es solo una bomba biológica, es un transmisor y receptor electromagnético que emite señales al campo cuántico. Y aquí es donde el trabajo del Dr. Joe Dispenza se vuelve crucial. En su libro Sobrenatural, Dispenza describe cómo alinear el cerebro y el corazón en coherencia crea una firma electromagnética medible. Cuando tus pensamientos, emociones y cuerpo están sincronizados, no solo estás en calma, estás literalmente sintonizando con una frecuencia que reorganiza la materia. Los talleres de Dispenza han medido a personas entrando en coherencia corazón-cerebro, y los resultados incluyen sanaciones espontáneas, sincronicidades profundas y cambios en la percepción que desafían la explicación normal. Lo que está demostrando es simple pero revolucionario. Tu estado del ser es la señal que colapsa tu realidad futura. La física cuántica proporciona el marco. En el famoso experimento de la doble rendija,
Las partículas se comportan de manera diferente cuando se observan. El acto de la observación, la conciencia misma, influye en el resultado. Pero lo que a menudo se pasa por alto es que el cambio no ocurre cuando decides lógicamente observar, sino en el momento en que tu conciencia se alinea con la posibilidad. La intuición es esa alineación previa a la observación. Es la señal que colapsa la onda de probabilidad en realidad. En otras palabras, tu intuición no solo predice tu futuro, ayuda a crearlo. Esto explica por qué en las tradiciones espirituales de todo el mundo, la intuición siempre ha sido venerada como sagrada. Las culturas indígenas hablaban de escuchar la pequeña voz. Místicos como Neville Goddard enseñaron que la asunción crea la realidad, que el primer sentimiento interno es la verdad. Incluso Einstein, un hombre de ciencia, dijo célebremente: la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el don. Él sabía lo que la física moderna finalmente probaría. La intuición no es fantasía, es una función, es física. Pero aquí está la paradoja. En nuestra cultura hemos sido entrenados para desconfiar de la intuición. La llamamos irracional, la llamamos anticientífica. Exigimos evidencia, queremos pruebas, y sin embargo, la propia ciencia ahora está demostrando lo que la intuición ha susurrado todo el tiempo. El campo cuántico no espera a que tu mente racional decida, se mueve a la velocidad de la resonancia. Tu intuición es simplemente el primer respondiente, la parte de ti que ya sabe hacia dónde fluye la energía. Así que imagina esto. Cada vez que ignoras tu intuición, estás literalmente desalineándote de la línea de tiempo que deseas. Cada vez que anulas ese primer sentimiento, le estás diciendo al campo cuántico: no confío en la señal. Y el campo responde de la misma manera, dándote experiencias que coinciden con la duda, no con la claridad. Pero cuando honras ese sutil impulso, cuando dices sí al susurro antes de que la lógica se ponga al día, le estás diciendo al campo: confío, estoy alineado. Y ese único acto de confianza colapsa una nueva realidad a la existencia. Por eso la simplicidad importa tanto. La intuición no viene vestida de complejidad. No llega como una hoja de cálculo o un plan de 5 pasos. Viene como un parpadeo, un tirón, un saber. Es sutil porque pasa por alto el ruido de la mente. Y cuando aprendes a reconocer su frecuencia, comienzas a vivir en armonía con la inteligencia más profunda del universo. No forzando, no persiguiendo, simplemente sintonizando. Y aquí está el punto más importante. No tienes que desarrollar la intuición, ya la tienes. Lo que necesitas es desaprender el hábito de ignorarla. Los susurros siempre han estado ahí. El campo siempre ha estado hablando. La pregunta es: ¿estás lo suficientemente en silencio como para escuchar? Quédate conmigo, porque a continuación nos sumergiremos en cómo tu cuerpo, especialmente tu sistema nervioso, actúa como el receptor de estas señales cuánticas. Cuando entiendas cómo regularlo y sintonizarlo, dejarás de perderte los susurros y comenzarás a vivir en constante alineación. Si tu intuición es la señal, entonces tu sistema nervioso es la antena. Es a través de este sistema biológico vivo que decodificas, traduces y encarnas las frecuencias del campo cuántico. Y el descubrimiento más fascinante de la ciencia reciente es este. Tu sistema nervioso no solo está reaccionando a la realidad, la está moldeando activamente. Piensa en esto por un momento. Tu sistema nervioso regula todo: tu ritmo cardíaco, tu respiración, tus hormonas, tu respuesta inmune. Es el puente entre la mente y el cuerpo. Pero más que eso, es la interfaz entre tu mundo interior y el campo cuántico exterior. Cuando tu sistema nervioso está desregulado, estresado, caótico, atascado en la lucha o huida, envía señales incoherentes al campo. Y como la investigación del doctor
Joe Dispenza ha demostrado repetidamente: la incoherencia crea fragmentación en tu realidad manifestada. Piensas una cosa, sientes otra, y tu cuerpo reacciona como si estuviera bajo amenaza. Ese estado de supervivencia, literalmente, te impide acceder a frecuencias más altas. Ahora, aquí es donde la conexión cuántica se vuelve innegable. El Instituto HeartMath ha descubierto que el campo electromagnético de tu corazón es 60 veces más fuerte que el de tu cerebro. Este campo se extiende varios metros alrededor de tu cuerpo y cambia drásticamente dependiendo de si tu sistema nervioso está en estrés o en coherencia. Cuando estás en calma, abierto y regulado, el campo de tu corazón se vuelve ordenado y expansivo. Una frecuencia que no solo estabiliza tu cuerpo, sino que influye en los que te rodean. En otras palabras, tu sistema nervioso no solo recibe la realidad, la transmite. Eres un transmisor. La física cuántica nos da la metáfora del entrelazamiento. Cuando dos partículas se entrelazan, lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Esto no es teoría, se ha demostrado en innumerables experimentos. Ahora imagina tu sistema nervioso como la mitad de ese par entrelazado y el campo cuántico como la otra. En el momento en que cambias tu estado de caos a coherencia, de miedo a presencia, el campo cambia contigo. Tu regulación interna se refleja en sincronicidades externas. Por eso los milagros a menudo siguen a estados meditativos profundos. El sistema nervioso entra en equilibrio, la transmisión cambia y el campo se organiza para corresponder. La neurociencia respalda esto a través del concepto de neuroplasticidad. El cerebro se recablea a sí mismo basándose en estados de ser repetidos. Cuando vives en estrés, tu cerebro literalmente talla caminos que esperan peligro. Esa expectativa se convierte en el lente a través del cual colapsas la realidad. Pero cuando entrenas a tu sistema nervioso para permanecer abierto y seguro a través del trabajo de respiración, la meditación, la quietud intencional, tu cerebro se recablea hacia la posibilidad. Comienzas a esperar cosas buenas, y como la expectativa es resonancia, las cosas buenas comienzan a suceder. Por eso las prácticas espirituales antiguas siempre enfatizaron el cuerpo como el templo. Los yogis hablaban del pranayama, el control de la respiración, no como un ejercicio físico, sino como maestría energética. Los místicos de todas las tradiciones usaban la quietud, el canto o el ritual para regular sus sistemas nerviosos. Entendían que un cuerpo caótico no puede albergar un espíritu coherente. La ciencia ahora está traduciendo esta sabiduría en datos: regulación del nervio vago, variabilidad de la frecuencia cardíaca, ondas cerebrales gamma. Todo apunta a la misma verdad. Cuando tu sistema nervioso está equilibrado, te conviertes en una antena clara para el campo cuántico. Pero aquí está la paradoja. La mayoría de la gente está tan acostumbrada a vivir en desregulación que ni siquiera se dan cuenta. Piensan que el estrés constante es normal. Creen que apresurarse, hacer multitareas, pensar en exceso es solo la vida. Y sin embargo, este mismo estado es la razón por la que sus manifestaciones se sienten bloqueadas. Están transmitiendo estática en lugar de una señal. Imagina tratar de sintonizar una emisora de radio mientras alguien cambia constantemente el dial. Eso es lo que sucede cuando tu sistema nervioso está atascado en modo de supervivencia. Nunca obtienes una transmisión clara. Nunca te fijas en la frecuencia de tu realidad deseada. La buena noticia es que tu sistema nervioso está diseñado para reiniciarse. Cada vez que tomas una respiración lenta y consciente, le estás diciendo a tu cuerpo que está a salvo. Cada vez que pones tu mano sobre tu corazón y cambias tu atención de tus pensamientos a tus sentimientos, estás señalando coherencia. Y en el momento en que tu cuerpo se siente seguro, tu intuición se vuelve más fuerte. Dejas de confundir el miedo con la guía y comienzas a sentir los sutiles tirones del campo.
Esto no es abstracto. Estudios muestran que incluso unos pocos minutos de respiración centrada en el corazón pueden aumentar la coherencia, fortalecer la intuición y mejorar la toma de decisiones. Las meditaciones de Dr. Dispenza están llenas de técnicas para regular el cuerpo hacia la coherencia, para que la mente pueda proyectar una señal clara. El sistema nervioso es el guardián. Cuando está disperso, la manifestación se siente como una lucha. Cuando está en calma, la manifestación se siente como un flujo. Así que la próxima vez que notes que tu sistema nervioso se dispara, tu corazón se acelera, tu respiración se vuelve superficial, tus pensamientos entran en espiral, recuerda, esto no es solo estrés, es una desalineación con el campo, y en ese mismo momento tienes el poder de reiniciar la antena. Reduce la velocidad, respira, siente, porque lo cuántico no está escuchando tus palabras, sino tu estado. Quédate conmigo, porque a continuación exploraremos cómo las sincronicidades, esas alineaciones mágicas que se sienten demasiado perfectas para ser coincidencias, son en realidad retroalimentación del campo que te muestra qué tan bien está sintonizada tu antena. ¿Alguna vez has notado cómo cuando estás en un estado de flujo, la vida comienza a responder de maneras que parecen casi imposibles de explicar? Piensas en alguien y de repente te llaman. Imaginas una solución y el libro correcto cae en tus manos. Estableces una intención y en cuestión de días, la oportunidad llega de la manera más inesperada. Estas son sincronicidades, momentos en los que el universo parece susurrarte de vuelta, confirmando que estás alineado. Pero aquí está la verdad que la mayoría de la gente no se da cuenta. Las sincronicidades no son eventos aleatorios, son bucles de retroalimentación, son el campo cuántico reflejando la claridad de tu señal directamente en tu realidad vivida. Carl Jung fue uno de los primeros en popularizar el concepto de sincronicidad, llamándola coincidencia significativa. Pero la investigación cuántica moderna nos da una visión aún más profunda. De la misma manera que las partículas responden a la observación, tu realidad responde a la coherencia. Cuando tu sistema nervioso está equilibrado, cuando tu corazón y tu cerebro están alineados, tu campo electromagnético se ordena. ¿Y qué les sucede a los sistemas ordenados en física? Resuenan con otros sistemas ordenados. Por eso, cuando entras en coherencia, comienzas a encajar en líneas de tiempo donde todo se siente orquestado. No es suerte, es resonancia. Piénsalo como sintonizar una emisora de radio. Si tu dial está ligeramente desviado, el sonido está lleno de estática. Te esfuerzas por escuchar la canción, pero nunca llega claramente. Así es como vive la mayoría de la gente. Ligeramente fuera de frecuencia, manifestando fragmentos de lo que quieren, mezclados con ruido y contradicción. Pero cuando finalmente sintonizas con precisión, la canción es clara, vibrante, innegable. Eso es la sincronicidad. El campo te está mostrando. Estás sintonizado. Cada coincidencia no es aleatoria. Es un eco, un espejo, una señal de alineación. El Dr. Joe Dispenza a menudo describe las sincronicidades como señales de que te estás volviendo sobrenatural. No porque estés haciendo algo fuera de la naturaleza, sino porque finalmente estás operando en armonía con sus leyes más profundas. En sus talleres, innumerables personas informan que una vez que regulan sus cuerpos hacia la coherencia y se enfocan en la visión de su yo futuro, las sincronicidades explotan en sus vidas. Ven números repetidos. Se encuentran con personas que cambian toda su trayectoria. Se encuentran en el lugar correcto, en el momento correcto, una y otra vez. Este es el campo cuántico organizándose para coincidir con el orden que has creado en tu interior. Pero hay una capa más profunda que muchos pasan por alto. Las sincronicidades no son solo señales de que estás en el camino correcto, también son invitaciones a confiar más profundamente.
porque esto es lo que sucede cuando aparecen las primeras sincronicidades. La mayoría de la gente se siente asombrada y luego su mente racional interviene. Tal vez es solo una coincidencia, tal vez me lo estoy inventando. Esa duda lo saca de la resonancia. El campo refleja no solo tu claridad, sino también tu vacilación. Por eso las sincronicidades a veces parecen desvanecerse después de un tiempo. No es que el universo haya dejado de responder, es que tu sistema nervioso volvió a la incoherencia. Entonces, ¿cómo mantienes fluyendo las sincronicidades? La clave es tratarlas no como suerte aleatoria, sino como comunicación directa. Imagina que estás aprendiendo un nuevo idioma y de repente alguien comienza a respondértelo. Ese es el campo. Cada sincronicidad es una palabra, una frase, una oración en el diálogo entre tú y lo cuántico. Cuanto más prestas atención, más fluido te vuelves. Ignóralo y la conversación se desvanece. Hónralo y la conversación se profundiza. Hay un poderoso ejercicio que puedes probar durante una semana. Lleva un diario de sincronicidades. Cada vez que suceda algo que se sienta como más que una coincidencia, anótalo. Podría ser un encuentro casual, un número repetido, un sueño que se manifiesta en la vida despierta. Al final de la semana mira los patrones. Notarás que las sincronicidades no son aleatorias en absoluto. Se agrupan en momentos en los que te sentiste más alineado, más abierto, más en confianza. Esta reflexión por sí sola entrena a tu sistema nervioso para esperar coherencia. Y como ya hemos visto, la expectativa es resonancia. La física cuántica apoya esta idea a través del concepto de sistemas de retroalimentación. En la dinámica no lineal, pequeños cambios pueden crear grandes efectos, el efecto mariposa. Tu coherencia interna es un pequeño cambio que se propaga por el campo, creando alineaciones externas que parecen estar mucho más allá de tu control. Pero cuando rastreas esas ondas, te das cuenta de que no son aleatorias. Son patrones, espirales, fractales de significado. La sincronicidad es como el universo te muestra la geometría de tu alineación. Y aquí está la parte más importante. Las sincronicidades nunca se tratan del evento en sí. Ver 11:11 en un reloj no es mágico por sí mismo. Conocer a alguien inesperadamente no es el milagro. El verdadero milagro es el reflejo que te da. La prueba de que tu vibración está interactuando con el tejido de la realidad en tiempo real. En el momento en que reconoces esto, dejas de perseguir las sincronicidades como señales y comienzas a usarlas como retroalimentación. Cada alineación se convierte en una invitación a anclar más profundamente en la confianza, más profundamente en la coherencia, más profundamente en la versión de ti mismo que ya existe en el campo. Así que la próxima vez que las sincronicidades inunden tu vida, no solo sonrías y sigas adelante. Haz una pausa, respira, reconoce. Esto es retroalimentación. Estoy sintonizado. Porque cuanto más reconoces la señal, más fuerte se vuelve. Y cuando la señal se vuelve lo suficientemente fuerte, toda tu vida se organiza en torno a esa resonancia. Respira hondo y escribe en los comentarios, yo soy la señal. Y quiero que ancles esto hoy. Quédate conmigo, porque en el siguiente paso exploraremos qué sucede cuando las sincronicidades se detienen. La mayoría de la gente entra en pánico pensando que han perdido la magia. Pero en verdad, esa pausa es uno de los momentos más poderosos de todo el proceso, una puerta oculta hacia el próximo salto cuántico. Si las sincronicidades son el lenguaje del universo, ¿qué significa cuando ese lenguaje de repente se silencia? Muchas personas experimentan este momento. Todo estaba fluyendo. Las señales estaban por todas partes. Y luego, silencio. No hay números repetidos, no hay encuentros casuales, no hay guiños cósmicos. Al principio, el pánico se instala. ¿Perdí mi conexión? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Me abandonó el universo?
Pero lo que parece silencio no es ausencia, es la pausa entre respiraciones. El momento en la música donde el silencio hace posible la melodía. Cuando las sincronicidades se detienen, no es un castigo, es una iniciación. Para entender esto, veamos cómo funcionan los sistemas en la mecánica cuántica. Una partícula puede existir en superposición, múltiples estados a la vez, hasta que la observación la colapsa en una realidad definida. Las sincronicidades son como el parpadeo de esas múltiples posibilidades, mostrándote destellos de lo que se está alineando. Pero una vez que te has estabilizado en una nueva frecuencia, el parpadeo se desvanece. El sistema ya no necesita enviar señales constantes. Ya has colapsado en la realidad. El silencio significa que el campo te ha escuchado, se ha alineado contigo y ahora está esperando que confíes. Aquí es donde la mayoría de la gente se sabotea a sí misma. Confunden el silencio con la desconexión. En lugar de confiar, comienzan a dudar. En lugar de mantener su vibración estable, vuelven a caer en viejos patrones de miedo, ansiedad y control. Ese mismo cambio los saca de la coherencia y crea la ilusión de que la magia se ha ido. Pero la verdad es que la magia nunca se fue. El silencio era la prueba. Podrías mantener la frecuencia sin una reafirmación constante. Podrías confiar en el proceso cuando el bucle de retroalimentación no es ruidoso. Aquí es donde comienza la maestría. El Dr. Joe Dispenza a menudo dice: en el momento en que confías en lo desconocido, entras en lo cuántico. De esto se trata precisamente el silencio. El universo quiere saber: ¿estás creando debido a la validación externa o porque te has convertido en la vibración misma? Si tu sentido del poder depende de las señales, entonces todavía estás cediendo tu autoridad. Pero cuando puedes encarnar la confianza en ausencia de señales, es cuando te vuelves inquebrantable. Ahí es cuando la manifestación pasa de ser una esperanza frágil a una realidad innegable. Piénsalo como aprender a andar en bicicleta. Al principio, necesitas ruedas de apoyo. Esas ruedas de apoyo son las sincronicidades. Te muestran: sí, te estás moviendo en la dirección correcta. Pero eventualmente hay que quitar las ruedas de apoyo. El tambaleo se siente aterrador al principio, pero es la única manera de descubrir que puedes equilibrarte por tu cuenta. El silencio es el campo quitando las ruedas de apoyo, pidiéndote que encarnes el equilibrio sin necesitar pruebas. Y aquí está la paradoja. En el momento en que te relajas en ese silencio, las sincronicidades regresan, pero ahora a un nivel superior. Ya no aparecen como una simple reafirmación. Emergen como eventos orquestados que cambian tu realidad drásticamente. En lugar de pequeñas señales, comienzas a experimentar grandes alineaciones. Conocer a alguien que cambia tu camino. Recibir oportunidades que una vez parecieron imposibles. Entrar en líneas de tiempo que se sienten como el destino. El silencio no era vacío, era gestación. Una semilla no brota el día que la plantas. Pasa tiempo en la oscuridad, sin ser vista, hasta que de repente emerge con una vida innegable. También hay un componente psicológico en esto. La neurociencia muestra que el cerebro está programado para buscar patrones. Cuando comienzas a notar sincronicidades, tu cerebro se vuelve hiperalerta, escaneando la realidad en busca de confirmación. Esto amplifica la sensación de magia. Pero cuando tu cerebro se adapta y esas señales se normalizan, es posible que ya no las notes tan vívidamente. No han desaparecido, simplemente las has integrado. El verdadero trabajo ahora es expandirse más allá de necesitar una novedad externa constante y, en su lugar, cultivar la estabilidad interna. Así que la próxima vez que las sincronicidades parezcan detenerse, replantea la experiencia. En lugar de pensar «la magia se ha ido», afirma «el campo está en silencio porque el cambio se está estabilizando». Que el silencio sea tu prueba.
Es el universo invitándote a graduarte de la dependencia a la maestría. Si puedes mantener tu vibración estable sin señales, desbloqueas un nivel más profundo de poder. Porque ahora tu estado ya no es condicional, es soberano. Y desde la soberanía la manifestación se vuelve natural, inevitable, sin esfuerzo. Toma este momento como una puerta sagrada. No el final de la sincronicidad, sino su evolución. En el silencio te estás expandiendo. En el silencio se te pide que recuerdes que el poder nunca estuvo en las señales mismas. El poder está en ti. Cuando atraviesas esta puerta, descubres el secreto más alto de la manifestación cuántica. Nunca se trató de perseguir señales. Siempre se trató de convertirse en la señal. Quédate conmigo, porque en la parte final anclaremos esta comprensión en una práctica que puedes usar, una forma de encarnar tu señal tan plenamente que no solo notes las sincronicidades, te conviertes en la sincronicidad que otros encuentran. Ahí es cuando tu vida deja de ser aleatoria y comienza a ser un milagro vivo y respirante. Así que aquí estamos. Has caminado conmigo a través del misterio de las sincronicidades. Cómo comienzan, por qué se intensifican y por qué a veces se detienen. Pero unamos todo esto en la verdad que lo cambia todo. La sincronicidad nunca fue el objetivo. Fue el espejo. El verdadero objetivo es la coherencia. El verdadero poder es cuando ya no persigues señales, sino que encarnas un estado vibratorio tan fuerte que te conviertes en la señal misma. Aquí es donde la manifestación deja de ser un evento y se convierte en tu estado natural del ser. Piensa en lo que sucede cuando te vuelves coherente, cuando tus pensamientos, emociones y cuerpo se mueven en armonía. En la física cuántica, la coherencia crea resonancia. Un sistema coherente vibra con tal estabilidad que influye en todo lo que lo rodea. En neurociencia, esto es lo que el Dr. Joe Dispenza describe cuando habla de la coherencia corazón-cerebro. El sistema nervioso sale de la supervivencia y entra en la creación. Y en espiritualidad, místicos como Neville Goddard describieron este estado como vivir desde el final, encarnando la realidad antes de que llegue. Todos apuntaban a lo mismo. No esperas las señales, te conviertes en la señal. Imagina entrar en una habitación con este estado. Sin decir una palabra, la gente siente que algo cambia. No pueden explicarlo, pero se sienten atraídos por ti, abiertos a ti, influenciados por tu energía. Eso es porque estás transmitiendo coherencia al campo. Esto no es imaginación. Estudios del Instituto HeartMath han demostrado que un corazón coherente genera campos electromagnéticos medibles que pueden detectarse a varios metros fuera del cuerpo, influyendo en los demás. Estás literalmente moldeando la realidad, no a través del esfuerzo, sino del ser. Ahora aquí está la clave. Las sincronicidades volverán, pero ahora no como prueba. Vendrán como alineación. El silencio te dio la oportunidad de estabilizarte, y una vez que lo hiciste, el universo comienza a moverse contigo de maneras que son innegables. Pero como ya no las necesitas, las experimentas de manera diferente. Se sienten naturales, se sienten obvias, se sienten como el único resultado posible. Ese es el nivel donde los milagros se convierten en tu base. Esta es tu invitación. Deja de esperar confirmación. Deja de necesitar señales constantes. En su lugar, cultiva el estado donde tu ser mismo es la confirmación. Cada respiración, cada paso, cada elección se convierte en una sincronicidad en movimiento. No preguntas si el universo te escuchó. Sabes que lo hizo porque estás transmitiendo la frecuencia de la alineación en cada momento. Esta es la verdadera graduación. Aquí es donde pasas de buscador a creador. Y quiero que ancles esto hoy. Cierra los ojos, respira hondo y repite internamente: no estoy esperando señales, yo soy la señal. Dilo no solo con tu mente, sino con tu corazón.
Siente la coherencia, siente la firmeza. Esa vibración es suficiente para cambiarlo todo. Recuerda esto, el universo no recompensa el esfuerzo, responde a la frecuencia. Las sincronicidades pueden guiarte, el silencio puede expandirte, pero al final el poder no está fuera de ti, está dentro de ti. Ya no tienes que perseguir la realidad, tú eres la realidad, eres la frecuencia, eres la señal. Y cuando encarnas esa verdad, la vida deja de ser una búsqueda de señales y se convierte en un despliegue constante de milagros. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente coherente, mantente luminoso y recuerda, nunca estuviste esperando la sincronicidad. La sincronicidad te estaba esperando a ti.